guerra contra el narco, cosa que pues, no es como tal, lo único que se hubo como tal fue la guerra, ya que hubo muchos muertos, más de 130,000 muertos en el sexenio de Felipe Calderón, y una cifra que repetiría, incluso aumentaría Enrique Peña Nieto, y que ahora, pues a pesar de que se maneja de forma similar, se aminora en el incremento de la tendencia que por lo menos los últimos 16 años llevaba este país en aumento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son justamente los panistas quienes inician la guerra contra el narcotráfico y mandan el ejército a las calles. Y ahora de manera paradójica son ellos quienes solicitan el retiro de las Fuerzas Armadas y que con las policías que tienen en este momento se defiendan. Le voy a poner un caso bastante icónico, me parece. Movimiento Ciudadano. Hoy el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano dijo, no, que se regresen los cuarteles, el ejército mexicano, que no estén las Fuerzas Armadas, que nada más es militarizar el país. Y hoy, en la mañana, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, solicitándole al presidente de la República y a la Federación que por favor envíen lo más pronto posible elementos del ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, de todo lo que haya disponible para que se salvaguarde la paz en el estado de Jalisco y sobre todo en visto de los recientes acontecimientos. Hipocresía, falta de coordinación, pragmatismo, ¿cómo se define? Porque no es solamente el PAN, también es Movimiento Ciudadano y también es el PRD, digo, que aunque sean 3 senadores, es el PRD. ¿Cómo ve, profesor? Mira, yo creo que los términos, usaste un término correcto, hipocresía. También les podemos decir que son cínicos. Hay fuertes dosis de cinismo, porque, repito, ya los vimos en el poder. Mira, no los hubiéramos visto en el poder, estamos de acuerdo. Ahorita que señalaste Movimiento Ciudadano, yo quisiera ver quién les tuvo que ir a resolver el problema del agua en la zona metropolitana de Monterrey, porque de Luis Donaldo Colosio y de Samuel García, de los dos no se hace uno. Es más, de los dos no se hace medio, de los dos no se hace ni un cuarto. El presidente municipal de Monterrey y el gobernador paralizados ante el problema del agua en Monterrey. Tuvo que intervenir el gobierno federal. Y si los panistas quieren hablar de seguridad, pues tenemos que irnos a los números. El punto de quiebre del aumento de homicidios y de la violencia en este país fue 2007. Hay que recordar que Felipe Calderón pues tomó posesión el 1 de diciembre de 2006, comienza a gobernar en 2007 y esos años, 5 o 6 años del sexenio de Felipe Calderón, pues fueron un verdadero desastre, total, pero verdaderamente total. ¿Qué es lo que sucede? Mira, es como el sector salud. Hay un paralelismo pero también te agregaría el sector educativo, minero, energético. Pero toco el tema de salud. Nos dejan un país con un déficit de 230,000 médicos, un déficit de 250,000 camas de hospital, un déficit de 430,000 enfermeras, un déficit de 400 hospitales abandonados, déficit en medicinas, ¿ok? Bueno, y luego le piden al actual gobierno que en un año o en 2 o en 4 resuelvan ese problema. El cochinero que dejaron 40 años de neoliberalismo, en México 36 desde Miguel de la Madrid, no se puede resolver de la noche a la mañana. Yo siempre lo he dicho, un médico tardas en formarlo 7 años. Para que en 2019 o en 2020, el año que inicia la pandemia en México, ya fuerte, bueno, si no queríamos tener déficit de médicos a principios de 2020, esos médicos generales se tendrían que haber comenzado a formar en 2013, es decir, en el primer año de Enrique Peña Nieto. Pero un especialista en medicina tarda como mínimo 10 años de formación. Si queríamos estar preparados en 2020, esos médicos se tendrían que haber formado en 2010. Pero Felipe Calderón y los panistas, que hoy gritan al escándalo, prefirieron destinar dinero a armas que destinar dinero a salud. Hace rato decía una diputada
que hace 10 años, en 2012, estábamos terminando Felipe Calderón y Peña Nieto, se habían introducido al país 73,000 armas. Hoy en día, al año, se introducen al país 200,000, 3 veces más. Y aquí viene la analogía con la seguridad. Genaro García Luna, preso en Nueva York por narcotráfico. Toda la cúpula de la AFI, manejada por Vicente Fox y por Enrique Peña Nieto, detenidos por delitos en Cárdenas Palomino. Entonces, una policía federal infiltrada. ¿A poco creen los panistas que eso se puede resolver de la noche a la mañana? Hoy se discute mucho de la capacitación de policías municipales, estatales, federales, Guardia Nacional. Sí, pero eso no es de la noche a la mañana. Si dejaron cuerpos de seguridad infiltrados, pues ahí están los resultados. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Yo me preguntaría, y le preguntaría a Marco Cortés, si lo tuviera enfrente, a ver, Marco, ¿cuál es su modelo de éxito en seguridad pública y por qué no lo aplicaron los 12 años que estuvieron en el poder? Hoy la 4T tiene 2019, 20, 21, ni siquiera ha cumplido 4 años. Ellos estuvieron en el poder 12 años y ahí está el caso paradigmático. Guanajuato, un estado violentísimo, donde el PAN tiene gobernando 30 años. A ver, señores panistas, explíquenos cuál es su modelo de seguridad y por qué no lo aplican en Guanajuato. ¿Por qué Guanajuato sigue siendo de los estados más violentos del mundo? ¿No quieren a la Guardia Nacional? Pues entonces les bastaría con la policía municipal y con la policía estatal. Y el caso de Alfaro no es único. También en Guanajuato, también en Chihuahua, también en Aguascalientes y en estados que eran gobernados por el PAN, han tenido que pedir ayuda al gobierno federal. Y luego, de manera curiosa, en términos de seguridad, le quieren echar toda la culpa al gobierno federal. En todos los países del mundo, la primera aproximación, lo más cercano a la ciudadanía, son las policías municipales. Son las primeras responsables de la seguridad en el entorno, en un municipio, en una ciudad. Los primerísimos. Sucede algo en Salvatierra, Guanajuato, la culpa la tiene el gobierno federal. Y entonces uno se pregunta, ¿no hay policía municipal en Salvatierra? ¿En qué se gastan el dinero? Y luego, en segundo lugar, son las policías estatales. Recordemos el huachicol en Hidalgo en 2019. Lo mismo, el accidente en Tlahuelilpan. No, primero es el gobierno federal. Oye, no, espérate. Los primeros que tienen que atender la seguridad ciudadana es la policía municipal. Así que tendríamos que estar exigiendo a los gobiernos municipales, en segundo lugar a los estatales y en tercer lugar a los federales. ¿Por qué? Pues porque el gobierno federal atiende problemas que son de índole federal. Si no quieren atender los asuntos a nivel municipal o estatal, bueno, pues que hagan una propuesta y que entonces desaparezcan las policías municipales, desaparezcan las policías estatales y se integre una sola policía, que sería una policía nacional o la Guardia Nacional. Pero sabemos que eso no es así. Sabemos y los hemos visto que la violencia se mantuvo, que no hay un modelo panista que haya resuelto los problemas de seguridad. Al contrario, la llegada del PAN, la llegada de Felipe Calderón, llegó a frenar el descenso en homicidios dolosos en hombres y mujeres para dispararse
de manera vertiginosa. Y eso es lo que hereda el gobierno de la 4T. A los panistas no les gusta que les recordemos qué país dejaron, pero se los tenemos que recordar. Dejaron un país hecho un desastre y fuerzas federales totalmente infiltradas por la delincuencia organizada. Y al gobierno de la 4T le toca resolver esos problemas. Mira, como dice Esteban Gutiérrez, el marro fue detenido por el ejército porque no había de otra. Y yo me pregunto, ¿cuántos años estuvo operando el marro en el estado de Guanajuato? ¿Y por qué 30 años de gobiernos panistas no detuvieron al marro o no detuvieron el huachicol en la refinería de Salamanca que está en Guanajuato? Ese es el gran problema que tienen los panistas, que ya los vimos en el poder, que ya vimos sus resultados y no dieron resultados. Es más, otro dislike. Ya van dos, ya Ya van van dos. dos. Ya van dos, no, pues viene canijo, profesor. Hablando justamente de eso y abonando a su comentario.